Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la potencia del Espíritu Santo estén con todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Bien, mis amados, hoy tenemos una gran respuesta a una gran pregunta. ¿Por qué sufre el justo? Y vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos acompañe en este tiempo. Padre amado, bendito Dios, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre mi vida, orientándome en todo lo que hablo. Fiscaliza todo aquello que sale de mi boca. Que no salgan palabras torpes, doctrinas humanas, pensamientos de hombre, sino que sea tu santa palabra que pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, para que nuestras vidas sean edificadas. Gracias, Padre, por cada oyente, por cada persona que está escuchando este mensaje, porque tú estarás hablando a su corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice así la santa y poderosa palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué es el sufrimiento? Es el hecho de padecer un dolor físico o un dolor moral. El dolor físico o la angustia emocional, social o espiritual muchas veces hace que las personas se sientan tristes, asustadas, deprimidas, ansiosas o entonces experimenten un sentimiento de soledad. Alguien preguntó, ¿por qué sufre el justo? Para muchos parece una incógnita. Yo recuerdo una experiencia que me llamó mucho la atención en mi propia vida. Fue en el año 1994. Acababa de ser pastor, estaba en el servicio de la obra de Dios y me sentía como todo creyente que sirve al Señor y ha sido limpiado, perdonado, lavado por la sangre del Cordero. Pensaba que había un cerco de protección sobre mi vida y que nada malo me podía suceder. Pero sucedió que volviendo de Montero a Santa Cruz, trayendo un muchacho rehabilitado del centro que se había recuperado, muy contento, gozoso, hablando con él, estaba mi familia presente. Entonces en el camino surgió una persona y justo en ese momento un tráiler venía en el sentido contrario y fue fracciones de segundo. Yo tuve que como que decidir, si se puede decir así, y la opción fue atropellar a aquella persona o entonces acabar con mi familia, con mi vida. Fue tremendo porque paré el carro, acudí al enfermo y él tenía un golpe en el cráneo. Lo llevé al hospital. Como médico sabía las medidas de emergencia, de protección, porque me pareció raro surgir como de pronto en la carretera, levantando los brazos y haciendo gestos. Entonces yo pensé, se trata de una persona drogada o alguna cosa así. Cogí sangre para pruebas y entonces a las pocas horas ya entonces tenía un gran problema porque estaba en terapia intensiva, luchando por la vida. Entonces oré mucho
Y Señor, yo le pregunté, ¿por qué me sucede eso? ¿Acaso no he sido perdonado, no he sido lavado? ¿Por qué tengo que entrar prácticamente al inicio de mi pastorado con este problema tan grave? Lo peor de todo, ese paciente murió. Y entonces, luego, enseguida, entonces vino una gran lucha espiritual. Una persona X, un coronel exilado del ejército, me mandó una demanda. Él se apropió del caso porque quería sacar dinero. Y yo necesitaba hasta testigos para poder testificar a mi favor, y no los tenía. Comencé una gran lucha y yo me sentía solo. Pero entonces cuando pidieron testigos, no servían mis testigos, solamente aquel rehabilitado que yo estaba favoreciendo era mi único testigo. Pedían por lo menos 2 testigos. La parte adversaria tenía 5 testigos que nunca los vi, no sé de dónde aparecieron, pero la información que tenía es que había de sobra testigos. Y me dijeron, invente uno. Yo como creyente me negué a hacerlo y dije, voy a depender del Señor. Mi abogado me dijo, no sabes lo que significa pelear con la justicia. Hay que ponerse a nivel de ellos porque si no vamos a perder el caso. Yo le dije, yo estoy con el Señor y sea lo que sea, por algo voy a perder. Y fue así que yo vi la mano de Dios de una forma sobrenatural. Una persona que estaba en el hospital, que era monjita, escuchó una conversación que la mujer que decía que era la 5ª vez que había tentado suicidio. Era un muchacho suicida que tenía problemas desde pequeño con drogas y el examen toxicológico comprobó que estaba usando drogas y alcohol. Y entonces esa persona se ofreció y me dijo, vengo de parte del Señor, yo soy monja y es prohibido para mí meterme en líos como estos judiciales, pero el Señor me ordenó, vaya donde mi siervo y póngase a disposición porque yo necesito que tú testifiques lo que has escuchado. El pleito se acabó, vi la mano de Dios. Y entonces yo puedo entender que muchas veces nosotros no comprendemos que servir al Señor no significa estar exento de pruebas, de lucha, de sufrimiento. Y es así que el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo se refiere al apóstol Pablo en Hechos 9, 15, 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Entonces, que el pecador sufra es fácil de entender porque el pecado tiene consecuencias. Y dice, el salario del pecado es la muerte. Pero si alguien es justo y se entrega al Señor y trata de servirle del corazón, ¿por qué tiene que pasar por tragedias, por pérdidas irreparables? Sabe, yo he entendido que es una falsa idea que al convertirnos todos nuestros problemas pasan, que estamos cubiertos porque somos justos. Pero hay dos causas importantes del sufrimiento del justo. La primera es que cuando somos desobedientes, el Señor usa el sufrimiento, el dolor, para hacernos volver al camino, para recapacitar en aquello que estamos haciendo, para que entonces nos volvamos a Él y restaurar nuestra relación con Él. Génesis 2, 15, 17 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente moriréis. Los resultados de la infracción a esta norma, a este mandamiento de Dios, fue sufrimiento como consecuencia a aquel acto de rebeldía. El pecado entró en el mundo. Y así lo entendemos, que Dios usa el sufrimiento
para hacernos recapacitar en el sentido de volvernos a Él, de arrepentirnos de nuestros malos caminos, porque si no, vamos a sufrir las consecuencias. La segunda causa del sufrimiento es que las pruebas, las tentaciones, que son causas de sufrimiento, nos hacen crecer y se acompañan, vamos a decir, de elementos que Dios va a usar para que nosotros podamos desarrollar un carácter realmente de hijos de Dios. ¿Sabe? Santiago 1, 2 y 5 dice, las pruebas, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, mis amados, es necesario aprender a soportar las tentaciones y resistir las pruebas. En este proceso, muchas veces sufrimos. Y Santiago 1, 12 al 17 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿sabe? Las pruebas y las tentaciones son caras de una misma moneda, tal como se explica en Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, mis amados, son muchas las aflicciones del justo, pero la palabra de Dios nos promete, de todas ellas los librará el Señor. No dice de algunas, de todas ellas. Salmos 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, ¿sabe? En este mundo no podemos ser exentos del dolor, de la prueba, del sufrimiento, porque en este mundo, dice el Señor, ustedes van a tener aflicciones. Que las aflicciones, el sufrimiento son necesarios para nuestro crecimiento. Y es así entonces que dice que inclusive aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo sufren persecuciones y una serie de problemas que van a entristecer muchas veces su vida. Segunda Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, bajo la óptica humana vemos el sufrimiento como algo negativo, trágico, ilógico, irónico, indeseable. Es por eso que muchas veces se dice como propaganda del cristianismo, pare de sufrir, venga a mí, que yo lo voy a librar. Y es una media verdad. Dios nos va a librar, pero no vamos a parar de sufrir. Muchas veces el sufrimiento tiene sus limitaciones, pero no podemos librarnos de ellas. Entonces, mientras nosotros vemos la muerte en el sufrimiento, Dios está mirando la vida. En cuanto nosotros miramos el sufrimiento como un acto de destrucción, entonces Dios está formando una nueva criatura. Mientras nosotros miramos el sufrimiento, solo dolor, enfermedad, Dios está mirando sanidad, liberación. Entonces, ¿saben, mis amados? Mientras nosotros esperamos en el sufrimiento muchas veces la derrota, Él nos anticipa una oportunidad para una gran victoria. ¿Sabe? Nosotros vemos el sufrimiento con ironía, pero Él ve la armonía en medio de la tormenta. ¿Saben, mis amados? Es importante entender que muchas veces, debido a nuestra miopía espiritual, nosotros queremos evadir y evitar el sufrimiento. Pero, ¿sabe?
Dios usa el sufrimiento y es de esperarse que todo cristiano, en lugar de evadirlo, pudiera mejor tratar de vivir con él y entender que algo bueno viene con el sufrimiento. Todo contribuye para bien para aquellos que aman al Señor. Entonces, ¿sabe? Nosotros como creyentes entendemos esta realidad que pasaremos por el sufrimiento, pero tiene algunos propósitos. El sufrimiento no está aquí porque Dios es medio masoquista, porque Dios quiere que sus hijos sufran para que pidan, para que entonces ellos estén, vamos a decir, colados a Él. Bueno, existen propósitos en el sufrimiento que es bueno que todo creyente lo entienda. El primero, el sufrimiento revela nuestro carácter. Sale a flote lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿sabe? Cuando hablamos de sufrimiento, para un creyente es difícil olvidarse de Job y su experiencia relatada en el libro de Job. En el caso de Job, él perdió bienes, perdió familia, perdió la salud, pero en esa hora del dolor salió a flote el hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, que no pecó ni siquiera en palabras cuando esa época él vivió. Job capítulo 1, versículo 8 al 12 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición y por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, ¿sabe, mi amado? Y usted que está escuchando, yo quiero decirte que Dios no nos libra del sufrimiento. El sufrimiento viene, nos libra transitoriamente y entramos en otro, pero yo quiero decirle que jamás Dios perdió el control. Y Dios sabe hasta dónde usted puede ser afligido. Entonces, ¿sabe? Es muy fácil vivir cristianamente cuando no tenemos problemas. Pero qué difícil es alabar al Señor, glorificar al Señor, cuando estamos pasando momentos de prueba, de lucha, de dolor, de sufrimiento. Dios permite que algo malo, algo terrible, algo devastador suceda en nuestra vida para saber qué hay en nuestro corazón. ¿Sabe? Job perdió 10 hijos en el mismo día y la hora. Y perdió por último su salud. Y sabe, ante la escalofriante realidad de la tragedia de Job, dice Job 1:20-22, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sabe? Dios tenía un propósito. Era que Job lo conociera en la intimidad. Job era un hombre varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Dios necesitaba algo más de él. Quería intimidad, que lo conociera no solo de oídos, sino que él pueda contemplar su rostro, él pueda escuchar su voz, él pueda sentir lo que Dios siente. ¿Sabe? La esposa de Job no tuvo la misma actitud y reveló lo que había dentro de su corazón en la misma prueba. Solo que inclusive ella participó no con la enfermedad de Job, que tuvo llagas como si fuera una lepra, como si fuera una cosa grave. Entonces, ¿sabe?
Job capítulo 2, versículos 9 y 10 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Sabe? El dolor, la prueba, la aflicción o la carga hace que nosotros reaccionemos y podemos reaccionar positivamente como Job o negativamente como la mujer de Job. Y eso va a depender de lo que hay dentro en nuestro corazón. Entonces, el dolor revela lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, el primer motivo, el sufrimiento, revela nuestro carácter. El segundo punto, el sufrimiento quebranta el orgullo y nos mantiene humildes. Segunda de Corintios 12, 2 y 7 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, el sufrimiento de Pablo está claro. Él tenía una tendencia a sentir que él valía mucho por su estudio, por su conocimiento y por último porque era usado por el Señor. Pero el Señor conocía esa característica de Pablo y no le dio gusto en algunos momentos cuando él intercedió, 3 momentos clave. Y el propósito del sufrimiento de Pablo en este caso era mantenerlo humilde. Porque lógico, imagínese usted que llegue al cielo, que vea las cosas indecibles que no es dado dar detalles a los hombres porque no lo vamos a entender. Este hombre era un hombre santo, poderoso, que tuvo experiencias tremendas y con esa tendencia entonces podía él desviarse del camino. Entonces usted entiende por qué el Señor permitió el sufrimiento. Y yo entiendo también por qué yo he tenido tantas pruebas, porque esa misma tendencia a veces la he tenido en muchos momentos y el Señor me ha demostrado que basta su gracia sobre mi vida y que en el dolor se perfecciona, vamos a decir, en la debilidad se perfecciona su poder. Mis amados, Sansón, el hombre más fuerte y poderoso, se envaneció y murió en oprobio y vergüenza por ello. Entonces, sabe, Proverbios 30, 7 al 9 dice, 2 cosas he demandado, no me niegues antes que muera, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme el del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O quien siendo pobre hurte y blasfeme en nombre de Dios. Entonces, usted ve que Agur dijo, no me hagas rico a tal punto que yo me olvide de ti y me hagas tan pobre, tan necesitado que tenga que robar. Entonces sabe, solo Dios sabe si ese sufrimiento por el cual nosotros estamos pasando es la causa de que seguimos sirviéndolo. Sabe, gracias a ese sufrimiento nos mantiene humillados. El sufrimiento revela nuestro carácter, el sufrimiento quebranta nuestro orgullo y nos mantiene humildes. Y en tercer lugar, el sufrimiento nos motiva a acercarnos a Dios. Segunda de Corintios 12, 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quitase de mí. En este sufrimiento que Pablo estaba sintiendo, lo llevó a buscar el rostro de Dios. Y cuando dice 3 veces te pedí, no significa simplemente, Señor, resuelve este asunto, Señor, resuelve este asunto. 3 grandes periodos que probablemente se acompañaron de ayuno, de intercesión, de oración, de quebrantamiento. Pero no tuvo la respuesta del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos motiva a acercarnos a Dios. Esto le trajo como resultado que, así como Job,
entrase en un conocimiento mayor del Señor. Entonces Job dijo, antes de oídos te conocía, mas ahora mis ojos te ven. El sufrimiento nos empuja a buscar a Dios. El sufrimiento entonces revela nuestro carácter. El sufrimiento quebranta nuestro orgullo y nos mantiene humildes. El sufrimiento nos motiva a acercarnos a Dios. Y cuarto, el sufrimiento perfecciona la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe? El dolor de alguna forma moldea nuestro carácter. Es decir, cada vez que nosotros estamos sufriendo, el Señor nos dice, crezca mi hijo, levántese, vaya para adelante. A veces lo que Dios quiere hacer con nosotros requiere sufrimiento para ser llevado a cabo. Entonces, ¿sabe? Muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero nuestra tendencia es ser displicentes. Yo lo digo con pena, con dolor, pero no soy yo quien lo dice. Proverbios 29, 19 dice, el siervo, se refiere a quiénes, sus servidores, nosotros los siervos, no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¡Wow! ¿Cuántas veces Dios nos ha invitado a buscarle? Yo ministro a las personas y le digo, 3 cosas te pido, hermano. Lee la Biblia por lo menos 3 capítulos. Ora por lo menos 3 veces al día. No dejes de frecuentar la iglesia. Entonces, ministraciones son importantes y busca el rostro de Dios. Y algunos perseveran, pero muchos se pierden y llegan sufriendo y dicen, pastor, me ha ido mal. Yo digo, ¿has cumplido las peticiones que hablamos, que el Señor las quiere? Dice, no, pastor. Entonces dice, es a palo que uno aprende. Vamos adelante, vamos para adelante, que Dios quiere algo muy importante contigo. Quiere tu salvación, quiere la salvación de tu casa, quiere que tú seas un elemento precioso para que Él lo use. Entonces el faraón en Egipto, Moisés le habló y rogó por las buenas y no lo entendió. Necesitó de las pestes, necesitó del dolor, del sufrimiento para poder torcerse a la voluntad del Señor. ¿Sabe? 2 Corintios 12:8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Él no descansará hasta que usted se entregue a Él, hasta que usted se vuelva a Dios, hasta que usted crezca, deje las mañas, deje los vicios de comportamiento, deje su actitud de niño. Entonces, ¿sabe? Hebreos 12:5-8 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel en quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, para terminar, el sufrimiento revela nuestro carácter. El sufrimiento quebranta nuestro orgullo y nos mantiene humildes. El sufrimiento nos motiva a acercarnos a Dios. El sufrimiento perfecciona la obra de Dios en nuestras vidas. Y el sufrimiento nos lleva a una reflexión personal. ¿Sabe? Tenemos que, cuando estamos sufriendo, examinar nuestra vida. ¿Sabe? Yo tuve momentos dramáticos en mi vida donde yo he reflexionado. Inclusive algunas personas han venido a darme recado. Pastor, mire bien, porque tal vez usted tenga pecados ocultos que están ocasionando esta disciplina del Señor. Y sabe, a veces uno recibe esas palabras con rabia, con dolor, pero es bueno preguntarse. La mayoría de las veces las personas no están entendiendo que el justo tiene que sufrir y va a sufrir. Pero Dios lo va a sacar porque somos más que vencedores, porque estamos con Él, porque no estamos solos. Él está con nosotros y el sufrimiento tiene un propósito. Tú que estás sufriendo, Dios tiene propósito en ese sufrimiento. Pero ten paciencia, ten calma, porque de todas estas pruebas te sacará el Señor. En este mundo tendremos aflicciones, pero Él ha vencido al mundo y nosotros somos más que vencedores con Él. Es por eso que la palabra de Dios dice en Hebreos 4, 15, 16,
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, Él se compadece de ti. Él sabe que el sufrimiento es algo que no agrada a nadie, pero Él entiende que tú puedes crecer, que hay propósito para ti en el sufrimiento. Si pasas por la escasez, piensa que Él, teniéndolo todo, se despojó de su forma y se hizo pobre, siendo rico. Sabe, aún en su muerte, Él tuvo que tener una tumba prestada, una tumba que no le pertenecía. Sabe, identifica tu escasez con Él. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que muchas personas viven en palacetes, en casas de lujo, pero Él nunca tuvo dónde recostar su cabeza. Cuando habla así, no significa que no tenía cama ni casa, que no tenía el privilegio de las comodidades, el privilegio de la ostentación. ¿Sabes, mis amados? Si tú en algún momento estás sufriendo porque alguien te traicionó, la palabra de Dios dice que Él fue traicionado y fue herido por sus amigos. Entonces, dice Zacarías, el profeta, que cuando alguien le pregunte al Señor, ¿qué son esas heridas de tus manos? Él va a responder, con ella fue herido en la casa de mis amigos. Zacarías 13:6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. ¿Sabe? Yo y tú tenemos mucho que ver con las heridas de Jesús, porque Él sufrió nuestros dolores. Lo que nosotros deberíamos sufrir fue sobre Él. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos paz, para alcanzar esa tranquilidad de nuestra alma. ¿Sabe? Tal vez te han calumniado. Por Jesús dijeron, Él tiene el poder por Beelzebú. Tal vez han mentido sobre ti, diciéndote que eres borracho, que eres un comilón. Por Jesús dijeron eso. Él ya pasó por eso. Entonces, ¿sabe? Si experimentas soledad, Él dijo que estaba experimentando la mayor soledad. He pisado yo solo el lagar de los pueblos, nadie había conmigo. Fue en el momento, ¿sabe? Desde Getsemaní a la cruz. Él estaba solo. Él se sintió tan solo que Jesús en un momento de agonía dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe? Él sabe lo que es la soledad. Si tú estás solo, si te sientes sufrido, dolido por la traición, por el dolor, saca de ti, de tu corazón eso y aliméntate del Señor. Isaías 63:3 dice, he pisado yo solo el lagar de los pueblos, nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. ¿Sabe? Si llegaras a padecer una enfermedad, cree que el Señor, si quiere, te sana. Por sus llagas hemos sido curados. Hoy entonces tal vez en esta vida ni siquiera entendamos la razón ni el porqué del sufrimiento que estemos atravesando. No obstante, yo quiero darte una palabra de ánimo en esta mañana. Todo, perfectamente todo contribuye para bien para aquellos que aman al Señor, para aquellos que le obedecen, para aquellos que lo siguen, para aquellos que se proponen ser obedientes al mandato de Dios. Ese dolor, ese sufrimiento te traerá un bienestar, algo muy importante para ti. Yo te animo a que te levantes. Y ahora en este momento, aquí en la congregación, vamos a orar para que Dios quite la amargura, la tristeza,
la falta de perdón, y tú te libres de esos sentimientos y puedas decir, bienaventurado soy yo, porque estoy soportando este momento, porque voy a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que son justos y están sufriendo, porque hay motivos por el cual el justo sufre en este mundo. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.